Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a los que estáis aquí presentes y a los que estáis allí en vuestra casa o donde quiera que vayáis. Vamos a dar comienzo a la sesión informativa. Intentaremos clarificaros vuestras dudas. Vamos a partir primero de un documento con el que intentamos aclarar en qué situación nos encontramos y cuál es la manera de trabajar, nuestra manera de trabajar. Y una vez que os contemos todas esas cosillas, que algunos por lo que veo ya conocéis, puesto que sois antiguas alumnas o antiguo alumno, pues hacéis vuestras preguntas con normalidad. Si no estáis familiarizados con este tipo de plataformas, os recuerdo que podéis toquetear un poco y tenéis posibilidad de escribir por el chat, o si veis que la pregunta implica una mayor elaboración y que al final va a ser más tedioso escribirlo en el ordenador que hablarlo, pues simplemente os activáis el micro y habláis, y ya hemos comprobado que funciona el micro porque algunos compañeros han saludado. También tendréis la posibilidad de poner la cámara, pero una cosa que no vamos a hacer porque eso lo reservamos para las exposiciones orales. Sí os pediría, que ahora mismo estamos bien, pediría que todo el mundo tuviera el micro cerrado, porque a veces pues se introducen ruidos extraños y conviene tenerlo lo menos posible. Y solo en el caso de que necesitemos hablar, activamos el micro y preguntamos. Vamos a trabajar con dos archivos que ha preparado la academia. Insisto en esto, lo ha preparado la academia, no nosotros. Este archivo es pues, para la sesión informativa, y luego aquí tenéis un documento donde se explica con mucho más detalle el sistema de acceso a la función pública con las últimas novedades que se han producido, explicando la diferencia entre plazas de estabilización de larga duración, de corta duración, o lo que significan las plazas de nueva creación y de reposición, que nosotros vamos a ver de una manera somera. Si alguien necesitara de estos documentos, pues solo tenéis que decírnoslo y luego os paso yo el correo electrónico y los pedís por el correo electrónico y los facilito. Pero vamos, que tampoco son una cosa de que diga aquí hay una información valiosísima. Lo primero que tenemos que saber es cómo es el sistema de acceso en la actualidad. Sabemos que hay muchas novedades con respecto a la manera en que vamos a ingresar a la función pública, igual que tenemos novedades con la legislación, y para eso siempre es bueno estar a la última de lo que está pasando. Tenemos 3 vías de acceso. Esto es lo que hemos catalogado en el documento ese que he mostrado brevemente como los interinos de larga duración, aquellos interinos que llevan trabajando desde antes de 2016. Esto se regula por este Real Decreto que veis aquí, que fue el que causó un poquito de revuelo entre los opositores. Y bueno, ya sabéis que esta gente solo tiene que presentar sus méritos, e intuimos que las oposiciones de ellos son muy sencillas, porque prácticamente con un tribunal que se encarga de las oposiciones y una comisión de baremación no supone un esfuerzo para la administración a la hora de creación de tribunales ni nada de eso. Luego tendríamos a los interinos que están trabajando desde el año 2016 en adelante, en algún momento de 2016 en adelante. Eso también forma parte de las plazas de estabilización, y este color de aquí amarillo también forma parte de las plazas de estabilización. Por estabilización entendemos la regularización de los interinos, que vamos buscando que haya cada vez menos para que las plantillas de los centros también sean más estables y las condiciones del trabajador sean también más favorables, y no que andemos dando vueltas por Andalucía o por la comunidad por la que os vayáis a presentar. Entonces, los interinos de corta duración del año 2016 en adelante sí que tienen que hacer un concurso oposición como los que no son interinos, pero con una pequeña variante. Como veis aquí, desarrollan un tema entre 5. Esto es una diferencia con respecto a aquellos que no son interinos, que van a hacer 4. Van a hacer 4 temas. Esto indica que se supone que por ahí el camino tiene que ser un poquito más amable. Esos interinos no realizarán prueba práctica, no tienen que hacer nada relativo ni el comentario ni nada, y defenderán una unidad didáctica. No tienen que hacer defensa de programación y simplemente tienen que hacer una unidad didáctica. Pues ahora voy a ir respondiendo, antes de pasar, en cuanto termine con esto, voy a ir respondiendo a las cosillas que habéis puesto por aquí, Sonia. Y además
debéis saber que ese examen no es eliminatorio, lo que significa que tú puedes sacar un 0,5 en el tema y luego presentas tu unidad didáctica, eso te hace media y ya está. La ponderación queda un 40% para el concurso y un 60% para la oposición. Y si os fijáis cómo se distribuyen los méritos de la fase del concurso, experiencia docente hasta 7 puntos, formación académica 2 puntos y otros méritos 1 punto. Vamos a ver qué nos decís por aquí por el online. Hola, Carlos. Vale, entonces veo por aquí que Lucía ya sabes cómo funciona la aplicación. Manda, Roberto. Hola, Carlos. Y pues no habéis perdido, Carlos, prácticamente nada, porque además con la pregunta que ha hecho Sonia, pues seguramente nos veremos la obligación de repetir algo. Entonces Sonia pregunta, que esta es la pregunta del millón realmente, si los que tenemos 10 meses de tiempo de servicio podemos presentarnos a la tercera opción. La respuesta, como siempre, o casi como en Becker, es sí y no. Dependerá de las circunstancias, porque no sabemos todavía con certeza qué hará la administración. En principio, lo que tenemos seguro es que cualquiera de estas 3 posibilidades es de libre concurrencia. Lo que significa, Sonia, que tú podrías presentarte a la que tú quisieras de las 2 que te quedan posibles, realmente, ¿no? Porque esta, si eres posterior a 2016, se te queda una opción imposible para ti. Ahora, dependerá de si estos 2 tribunales se examinan al mismo tiempo, están conformados al mismo tiempo. Lo normal es que se acaben conformando al mismo tiempo y cada uno, de una manera natural, tienda hacia su camino. Pero si un interino con poco tiempo de servicio valora que su mejor opción es la tercera, porque ve que experiencia docente aquí vale 5 puntos, formación académica 5 puntos y otros méritos 2 puntos y piensa que le puede compensar, pues tiene la posibilidad, siempre y cuando las fechas lo permitan, tiene la posibilidad de concurrir a esa posición, ¿no? Que será lo normal, ¿no? Pero no podemos decirlo con certeza absoluta. Porque sería bastante injusto para los no interinos que os encontrarais con que los interinos de 2016 en adelante os encontrarais con 2 posibilidades, ¿no? Tuvierais 2 oposiciones y los no interinos tuvieran una. Pues seguramente eso sería al final un... Claro. Y entonces, por eso que llevamos a estar luchando, pero no se cambia. Y entonces, quería saber si para nosotros sería 5 temas. A los otros 4. Para los que no tenéis tiempo de servicio, son 4 temas. Y además, el examen sí es eliminatorio. Claro, si tú te levantas, si tú escribes muy poco y sacas un 0,5 en el tema y un 0,5 en el comentario, ya sabes que el segundo examen no te tienes que presentar. ¿Tienes que llegar al 4? Tienes que tener un 3, los 2,5 eran los temas, ¿no? Un 2,5, pero recordás que era. A partir de ahí es cuando te hace medio. Y por aquí habéis una preguntilla. Este sistema de acceso se llevará a cabo en todas las comunidades autónomas. Bueno, ya sabéis que, por ejemplo, Madrid está poniendo sus resistencias. De hecho, junto con otra comunidad que ahora no recuerdo, Madrid ya tiene convocadas las oposiciones de 2023. Las convocaron antes para salvarse de este gabinete administrativo. También es cierto que con un número de plaza inferior, ¿no? Porque solo podían poner las de nueva creación y no las de estabilización para no entrar en un conflicto con la administración central. Entonces, el caso de cada comunidad autónoma, si alguien está pensando en presentarse en una comunidad que no sea Andalucía, pues hay que analizarlo con detalle. Madrid ha publicado Madrid ha convocado las oposiciones, pero no tenemos la orden que regula la convocatoria. Así que a todos los efectos tenemos muy poca cosa. En mi caso, empecé a trabajar en septiembre de 2020. ¿Qué vía de acceso puedo coger? Bueno, aconsejaros depende del tiempo de servicio y de que hagáis una autobaremación aplicando esta fase de concurso o aplicando esta fase de concurso. Es siempre difícil de decirle a una persona lo que tiene que hacer, pero es cuestión de que valoréis por dónde vais a obtener más puntos y cuál es el camino más cómodo, dependiendo también de vuestras circunstancias individuales. Porque al final, a lo mejor tú empiezas el curso pensando que, bueno, yo tengo poco tiempo de servicio, pero me voy a ir por esta vía
pero luego el curso te va complicando la asistencia, y cambias tus planes y dices, me voy por esta vía porque en realidad no estoy haciendo nada, porque el curso no me deja y me voy a seguir quedando en esta vía. Entonces, es difícil aconsejaros, pero si tú empezaste a trabajar en 2020, pues llevas algo menos de 2 años de tiempo de servicio. Ya atendiendo a eso, tienes que valorar. Buenas. Una actividad, entonces en mi caso, por ejemplo, que es tercero, la fase de concurso supone 1/3 de la calificación final, no un 40. La fase del concurso supone 1/3, efectivamente. Otra pregunta. En la primera fase de acceso, sé que se suma 0,75 o 0,5 el haber aprobado antes las oposiciones. ¿Te refieres a la primera, la del 270-2022, solo por concurso de mérito? En la segunda opción también. Pues a mí no me suena haber leído nada al respecto. Y yo creo que me acordaría. De todos modos, será cuestión de mirar el Real Decreto ya con esa pregunta concreta en la cabeza y ver si arroja algún tipo de luz. ¿Vale? Voy a poner, de todos modos, el correo mío en la pizarra por si luego surge alguna pregunta concreta que, como es normal, no podamos responder, pues la preguntéis por aquí. Bueno, para mí esta es la parte más importante, al final, es cómo llevamos a cabo la preparación. Y no porque esté vacía revela que no es importante. Nosotros nos organizamos en clases de 6 horas, estamos Manuel y yo, trabajamos en turnos de 3 horas que da Manolo, yo, ya dependiendo, y 3 horas en las que luego nos intercambiamos, con un descanso entre esas 3 horas de en torno a media horilla para hacer la cosa más liviana. 2 horas y 3/4 y 2 horas 3/4 y un descanso de media hora. La secuencia que nosotros llevamos, la estructura de la clase es similar. La primera parte es la presentación del tema, la segunda parte es la del comentario. Manolo se encarga del comentario filológico y del comentario literario. Yo me encargo del comentario lingüístico, del comentario léxico-semántico, del comentario lingüístico en general y de la parte pragmática y del comentario sintáctico. Y luego la tercera parte de la sesión está destinada a unidades didácticas y programaciones, donde os presentamos modelos de unidades didácticas, os sugerimos ideas para vuestras programaciones, vamos secuenciando la labor de hacer la programación. Y recuerdo que desde las últimas convocatorias, esto es importante que lo tengáis clarísimo desde el principio, se especifican las convocatorias que ha de ser de creación propia, ¿no? Y ante la sospecha de que sea una programación o una unidad didáctica que esté copiada, pues esa programación y esa unidad didáctica pueden quedar anuladas. Con lo cual, si antes había alguna duda de me merece la pena tomar algo prestado, coger materiales de un sitio y otro y refundirlos, pues abandonad toda esperanza. Lo mejor es que, además vamos a jugar un puesto de trabajo, lo mejor es que apostemos por hacer un material propio, nuestra propia programación, nuestras propias unidades didácticas, que luego son corregidas por nosotros, con las ideas y las sugerencias que nosotros hacemos, pero siempre un trabajo propio. Y aquí le voy a dar la palabra a Manuel, por si quiere contar algo de su parte metodológica. Buenas tardes. Las palabras que yo tengo que deciros son realmente casi redundantes en relación a las que ha planteado Roberto. El caso de la literatura o de los temas de literatura y de los comentarios de literatura tienen, en fin, una metodología, tienen una estrategia, una tecnología específica, rigurosa, en parte, creativa en otra parte.
no se llevan bien con por ejemplo, las técnicas de análisis que se practican en lingüística, o en pragmática, o en semántica, pero, sin embargo, las contemplan lo semántico, contemplan lo pragmático, contemplan lo estético y lo expresivo, contemplan lo retórico. Bueno, se trata un poco de plantear que frente a cualquier tipo de comentario, sea antiguo o moderno, pues tengamos siempre opción de no solamente comprender profundamente, que hay que partir siempre de ahí, comprender profundamente el trozo que nos hayan planteado, no solamente el relacionarlo con épocas, estilos, autores, etcétera, sino que tienen que tener algo más, que es el de dar sentido al diálogo de ese texto con el ser humano, con la época, el conjunto. Me parece que alguien ha dejado el micrófono abierto y le rogamos por favor que lo tache. Vale, muy bien. Decía que no se trataría de hacer un ejercicio sencillamente, no sé, previsible, un ejercicio de manual, sino que habría que darle también un aliento personal, una especie de pretensión de sentido global. ¿Qué hace este texto? ¿Qué me dice a mí como ser humano? ¿Qué le dijo a la gente de su tiempo y qué le sigue diciendo a los contemporáneos, a nuestros coetáneos? Esto implica práctica, implica humildad, implica trabajo, pero también implica, y esto es quizás la última nota que quiero plantear, implica un conocimiento lo más exigente posible de los temas de literatura. Los temas de literatura, en cierto modo, son un compendio de las fases que ha ido, en fin, la civilización occidental desarrollando, los primeros temas, y con esos temas que hablan de lo clásico, de la Biblia, etcétera, y que luego después se centran en la literatura española, pero claro, naturalmente se centran para descubrir muchas veces la relación que tiene la literatura española con el conjunto de las literaturas, especialmente la occidental, pero no solo la occidental. Por tanto, cuanto mejor conozcamos, cuanto más sutil sea nuestra comprensión de los temas de literatura, tanto más fácil será el abordar con seguridad, con soltura, sin esa especie de torpeza que da el no estar seguros de sí mismos. Así que la relación, por supuesto, podríamos decir lo mismo en la parte de lingüística, la relación que hay entre lo literario y la técnica de los comentarios es una relación muy vital, muy seria y también muy evidente, pero mucho más importante de lo que puede parecer. Y por ello, claro, los comentarios que se harán o que se propondrán, pues tendrán que ver naturalmente con cada una de las épocas en las que nos estamos, con las que nos tenemos que ver. Este año muy probablemente le daremos menos importancia, aunque haya solo unas nociones, o aunque habrá algunas nociones, pero le daremos mucha menos importancia al ámbito de la filología, del comentario filológico, y nos centraremos más bien en los elementos de tipo literario, en el comentario literario de cualquier época. Y evidentemente con una especial intensidad, un especial énfasis en el siglo de oro, que suele ser
granero en donde todo el, en fin, muchas veces y muchos años, muchas convocatorias, se ha ido a recolectar piezas enormes. Así que está ahí un poco. Puedo comentar una cosa solo, que siendo práctico, los temas más de vídeo, más cuenta comentarios, a lo mejor que hayamos hecho clase, puede llegar a ser exagerado, a veces menos es más. Entonces, es verdad que la gente empieza a decir, pues yo me estudio tantos temas, no hacer. Entonces, pero es verdad que hay bloques. Entonces, a mí, por ejemplo, que hay un bloque que no me gusta nada, o que es el que peor se me da, puedes decir, prescindo de esto totalmente, o por narices tienes que llevar los 7 bloques. O sea, siendo práctico, sé que a lo mejor es un mal consejo profesor porque te debería decir usted que sabe todo, usted no. Pero siendo práctico, es una clase de 4 horas para que te llevas preparando 4 y media. Vale. Tienes que, o sea, coger tu cabeza y escurrirla para quitar mucha paja y centrarte, porque si no al final te puedes quedar a ningún lado y chulo, una mezcla, digamos, pues, no sabe distinguir, lo ha mezclado todo. Entonces, antes de que pase esto, puedes dedicarte a eso, o con eso ya creen que estás sufriendo. Bueno, la pregunta... La pregunta... Porque desde el principio sería bueno tenerlo claro. Sí. La pregunta que se ha suscitado aquí en clase es que dado que el temario es muy amplio y que los trabajos de comentario son también, en fin, muy amplios, muy dispersos, pues si es buena opción el seleccionar, digamos, bloques o aspectos del temario y, por tanto, también de los posibles comentarios. La respuesta es que, teniendo en cuenta que los temas son 4 que se pueden escoger, pues hay digamos, un índice de probabilidades X de que dominando bien una porción de ellos, los matemáticos lo hacen con precisión, dominando bien una porción de ellos, hay un altísimo índice de probabilidades de que uno de esos temas que uno domina sea el que nos caiga, ¿no? También es cierto que la estadística habla de probabilidades, habla de absoluta seguridad. De cualquier manera, no es mala opción digamos, beneficiar un cierto aspecto del temario en perjuicio de otros aspectos del temario. No es mala opción. Ahora bien, digo eso de beneficiar, porque mi consejo es que todos y cada uno de los temas se lean muy bien, se estudien en ese, no estudiárselos, sino estudiarlos, estudiar en qué consisten, qué desvelan, qué papel tienen en la comprensión del hecho comunicativo, en la comprensión de la evolución cultural de los pueblos, etc. Estudiarlo no es lo mismo que estudiárselo. Bueno, pues todos los temas, ese es mi consejo. Ahora bien, por ejemplo, pues habrá quien, por sus razones personales, por ejemplo, le encante el ámbito medieval, o quien lo odie de forma más cordial y sinceramente. Bueno, pues es una opción que no tiene por qué perjudicarnos ni descalificarnos a la hora de presentarnos a la oposición. En realidad, cada uno intervendrá para acariciar con mayor gusto, con mayor dedicación, con mayor sentido de la anticipación, como en las jugadas, ¿no? A ciertos temas y, en cierto modo, pues dejar a otros más o menos en la penumbra, ¿no? Y bueno, hay que esperar que el conjunto de las opciones estadísticamente no nos perjudique. Hay que esperarlo.
ligado al final, ¿no? Es como una galera para los comentarios, los temas implicados en la programación. Puede pasar que luego, a la hora de defender la programación, se te note que hay una parte que tú ni incluyes, ni profundizas, ni como que se te la ocurres y tal, o te puedes decir, no podemos aprobar a una persona que nos ha estudiado el bloque este, Sí. aunque el otro sea buenísimo. Sí. La pregunta es de si a la hora de defender la programación va a notarse que uno tiene determinadas, en fin, oscuridades o determinadas penumbras en el temario. Bueno, eso en general es prácticamente imperceptible, eso no se puede, eso no se percibe. En general también las programaciones se hacen, en cierto modo, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales del currículo. Los aspectos fundamentales del currículo solo en parte coinciden con el temario. Y es más, los nuevos currículos casi están hechos, exagerando un poquito, casi están hechos para que no coincidan con el temario. Proponiendo, abriendo nuevas perspectivas, desoyendo o incluso despreciando saberes, digamos, considerados nobles, como el saber gramatical, etcétera. Es decir, la pregunta de, a la hora de yo defender una programación, ¿se va a notar que ciertos aspectos del temario yo no los domino? Eso será probablemente imperceptible. Eso será es más, uno defenderá aquello que ha preparado con gusto, que por lo que se ha interesado, se ha preocupado en relacionarlo con el mundo en el que vivimos, con el mundo del alumno, y eso implica una serie de posibilidades que superan con mucho las temáticas del temario. Por último, se puede hablar un poco del tema de bibliografía, porque para los que llegamos empezamos tema, ¿no? Todas las semanas me voy a estudiar los temas. Vale, y llegas a la bibliografía y es el punto final de, vale, ¿cómo me memorizo yo? ¿Hasta qué punto tienes que saber editorial, año, ciudad? O si simplemente tengo que poner el título y autor, bastaría, y si estamos hablando de poner 4 libros por tema, 8 o 12, porque cada tema se puede meter los libros que tú quieras, pero hay que condensar también y intentar unir los puntos y decir, este libro me vale para este bloque o no, hacerlo un poco que te quepa en la cabeza, porque si no se estudia para la biblioteca, habría una persona allí que sabe dónde está todo. Sí, claro. Bueno, la pregunta es, y ahora después le paso el micrófono a Roberto para que dé también su opinión. La pregunta es, ¿qué se hace con la bibliografía? ¿Hasta qué punto es imprescindible? ¿Cuál es el número de citas serían adecuadas? Si las citas deben ser rigurosas, como si estuviéramos escribiendo una tesis doctoral. Bueno, la pregunta esa tiene una respuesta no sé, de que hay que someterse un poco a lo razonable. ¿Lo razonable qué es? Lo razonable es que cuando uno aborda en un tema, cuando está describiendo el tema, aborda un problema determinado y resulta que hay un autor, una escuela de autores que ha aportado valores absolutamente esenciales en el análisis de ese problema en concreto. Citarlo es, en cierto modo, obligatorio. Que se deba citar, por ejemplo, de forma abreviada a lo largo del tema. Si citarlo abreviadamente significa decir el autor y decir la obra y ya está. Pues, bueno, quizá obligatorio. Que a la hora de recopilar la bibliografía final, esa fuente sea tan importante, tan extraordinariamente esencial, que en realidad tenga uno que decir, bueno, por ejemplo, en literatura, pues la editorial Gredos es conocidísima. Hay centenares de trabajos punteros necesarios que son de Gredos. Bueno, pues si se dice que es de Gredos y es un libro que ha sido 30 veces reimpreso y reeditado, pues bueno, pues con
decir que la primera edición es de tales años, incluso no hace falta decir ni del año 28 o del año 34 o 59. Únicamente decir, pues a final de los 50, por ejemplo, podría ser una cita no excesivamente académica, pero aceptable. ¿Cuántas fuentes bibliográficas? Bueno, pues dependerá siempre del conjunto de problemas que se han abordado. Yo considero razonable que las fuentes bibliográficas sean como mínimo media docena. Y teniendo en cuenta que de esas fuentes bibliográficas, hay fuentes bibliográficas que no cotizan nada en bolsa, es decir, valen nada. Mire usted, yo digo, la historia de la literatura de X, de fulano de tal, ¿no? Bueno, pues, naturalmente, citar ese libro se puede citar para todos los temas de literatura. Esa cita no cotiza nada en bolsa. Sin embargo, citar, por ejemplo, pues yo sé, una obra de La Pesa para Garcilaso o de, en fin, del Asturiano, de Alarco, para hablar de Otero, etcétera. Alguna obra en concreto que es absolutamente fundamental para un problema, esa cita cotiza mucho más, ¿no? Es decir, que lo ideal es que cada gran problema esté relacionado con una investigación que sea decisiva. Y además, uno conoce el problema y describe el problema y debe dar la sensación, cuando está escribiendo el tema, de que conoce el problema y describe el problema porque se ha leído una fuente. Esa es la sensación que debemos dar. Bueno, le voy a dejar la... Ahora contestamos, Carlos, a tu pregunta. Yo empiezo por el final. Miguel, a mí me gusta mucho hablar con antiguos alumnos de la academia que han participado de tribunales, ¿no? Y como tenemos ya tantos antiguos alumnos, pues en la última posición estuve hablando con varios y me decían a propósito de la bibliografía. Además, este muchacho es como nuestro rey emérito, muy campechano. Me decía, Roberto, nosotros mirábamos lo que sabía, lo que no sabía. Y si tú estás leyendo un tema, puedes tener 5 citas bibliográficas y darte cuenta de que están ahí puestas como un parche. Puedes leerte un tema con 7 citas bibliográficas, con 3, pero que da la sensación de que los libros están manejados, que lo sabe colocar en el contexto. Y entonces tú dices, este tío sabe. Y discriminábamos, me decía, entre estos saben y estos no saben. La bibliografía sirve para cubrir esa parte de estos tíos o estas tías saben. Por eso es importante no verla como un aparataje que queda posterior al tema o un trabajo específico que tenga que hacer de memorización, que lo es, porque la única manera de aprenderse la bibliografía es memorizarla una y otra vez de manera recurrente. Yo siempre os voy a decir que estudié la bibliografía al principio del tema, porque es lo más tedioso, pero que luego tienes que saber incardinarla dentro de cada pregunta y decir por qué cuando cito esta obra de Humberto Eco es importante, es relevante porque es lo que permite dar la sensación, como dice Manolo, de que lo hemos leído. Entonces, ¿hay que obsesionarse con la bibliografía? Pues lamentablemente sí, porque aunque si nosotros miramos las plantillas de corrección, a veces vale medio punto, un punto, no es tanto lo que vale en sí, cuantitativamente, como cualitativamente con la sensación que deja. Pero que la bibliografía no sea un mero repertorio bibliográfico que yo inserto en el tema desgajado de todo lo demás, sino que sea porque yo he hecho un ejercicio de reflexión, es decir, esta obra de La Pesa sobre Garcilaso es que iluminaba este aspecto de la égloga. Entonces, aprovecho para explicarlo. Por eso, mi gran obsesión de que como mínimo citéis siempre la editorial. Y yo en las diapositivas pongo las imágenes de los libros, las fotos de los libros, para que recordéis visualmente las editoriales. Porque cuando yo digo que he manejado, yo qué sé, Nietzsche en España de Sobejano, y digo que lo he manejado en Gredos, la percepción es que lo he tenido en mis manos. Ese libro ha estado en mis manos. Y pasa como cuando estamos haciendo una tesis doctoral, que citar un libro, que a veces nos sentimos mal porque citamos libros que no hemos leído, citar un libro en una tesis doctoral no significa que lo hayas leído entero, significa que lo has consultado. Y bueno, como mínimo dar esa sensación de hemos consultado esta fuente. La bibliografía es importantísima. Y ya aprovecho para, luego te contesto, Carlos, las cosas que después te vienen a hablar, aprovecho para, lo primero que decía Manolo, reforzar su idea, el temario. El temario es la base de todo. Es que sin un buen temario no hay buenos comentarios. Si no hay un buen temario y no hay buenos comentarios, no hay buenas unidades didácticas, porque yo nunca enseño
aquello que no sé, es obvio. Entonces, necesitamos tener un conocimiento del temario solvente y tenemos que ser habilidosos y tener un panorama general de los 72 temas, más que nada porque algunos de vosotros lleváis 2 años estudiando, 4 años estudiando, tiempo estudiando, y es una sensación muy incómoda que con 4 bolas no te salga un tema que tú domines bien y te tengas que levantar y marcharte. Hay que tener un conocimiento global del temario. Eso implicará que unos temas me los sepa mejor y diga, ojalá me toque uno de estos, y otros me los sepa peor, pero pueda defenderme como gato panza arriba. Porque además ese conocimiento general, por eso yo no me dejaría nada, como decía Manolo, ese conocimiento general luego acaba saliendo. Que por supuesto no se va a notar en las programaciones, en la unidad didáctica, si una persona, por ejemplo, no sabe nada de sintaxis o no sabe nada de comentario filológico. No se va a notar porque ya tendrás tú la habilidad suficiente como para camuflarlo. Y yo al corregírtelo, nosotros al corregírtelo, decirte, este aspecto no está trabajado y hay que ponerlo. Pero maquillar que yo no tengo ni idea de sintaxis en una clase es facilísimo. Y la exposición de la unidad de la programación es 1 hora. Eso se puede maquillar fácilmente. Maquillar que yo no tengo ni idea de sintaxis de comentario filológico en un examen de comentario de 2 horas y media ya es más difícil, ¿no? Entonces, eso no se va a notar en la programación, pero habrá que ver cuáles son los agujeros que deja en la parte del comentario. Entonces, pues, como resumen es, tengo la necesidad de tener un conocimiento global del temario que me permita saber que me enfrento ante cualquier situación y la puedo medio solventar, ¿no? Por eso es importante al final pues comprender bien los temas, Manolo lo explica muy bien, comprender bien los temas, estudiarlos, ¿no? Hacerse una visión de conjunto, tener pequeños esquemillas que de vez en cuando se repasan de aquellos temas que peor sabemos, pero que decimos, pues yo por lo menos puedo estar cerca de orillas escribiendo y entre lo que recuerdo, las otras cosas que me vienen de otros temas, pues lo voy allí medio montando. No es poca la gente a la que le sale un tema que realmente no lleva, pero sí lleva del bloque y nos escribe luego y dice, pues ha salido muy bien. Y yo nunca me dejaría un bloque entero. ¿Por qué? Porque es un agujero en el conocimiento que es fácilmente detectable en un examen de temario y en un examen de comentario. Yo me dejaría partes de los bloques, de tal manera que el conocimiento de la primera parte del bloque pudiera compensar el desconocimiento de la segunda parte del bloque. Pero nunca me dejaría bloque entero, aunque no me gustara nada, ¿no? Porque luego además tienes un... Roberto, dime. Pero yo a lo que me refiero es que si el temario en sí cambia Sí. su contenido. Ya, sí, eso iba a responderlo ahora, Carlos. Te has preguntado por perdona, aquí. perdona. No te preocupes. El temario de 2019 va a cambiar mucho el temario con respecto a los años atrás. La administración no lo cambia y nosotros lo variamos sustancialmente poco, ¿no? Bastante poco. Se actualiza. Bueno, en torno a hacerlo más comprensible, quizá más fácil. Quizá en cuanto a eso que descubren los detectores de plagio, pues multiplicamos 10%. Claro, los que seáis antiguos alumnos y ya os sepáis los temas, pues os encontraréis con que a lo mejor hay alguna actualización de alguno y bueno, eso es fácilmente desglosable y decir, bueno, esta es la parte que tengo que incorporar si es que deseo incorporarla, ¿no? Los temas de literatura a veces se presta más, ¿no? Que haya una novedad, en los temas de lengua se presta un poquito menos, ¿no? Pero en general, los que tenéis una base del temario ya estudiado, no os vais a encontrar con un temario que os obligue a rehacerlo de nuevo, ni mucho menos. Si acaso, ir añadiendo alguna que otra novedad que también te sienta bien a ti, porque a veces te cansas de estar siempre repitiendo, estudiando lo mismo, incorporar alguna novedad, en el caso de la literatura, alguna fecha de algún autor que recientemente ha fallecido, pero la base del temario, lo sustancial del temario, no cambia. Podéis manejar con lo que ya tenéis sin ningún problema, Carlos. De acuerdo. Luego yo, por ejemplo, si añado algún tipo de información novedosa, pues siempre intento separarla para que los antiguos alumnos la tengáis desgajada y sepáis esto del tema 12 es lo único que hay de novedad, ¿no? Porque cuando lo voy modificando, pues lo voy anotando en otro archivo y yo lo entrego para que vayáis a tiro hecho. Uno de los elementos que hemos tenido que cambiar radicalmente
ha sido la relación que tienen los nuevos currículos con determinados aspectos del temario, ¿no? Pues con género, etcétera. Los nuevos currículos son especialmente parcos en referencias técnicas de lengua y de literatura, y ese aspecto concretamente pues es un aspecto que ha habido que revisar de forma profunda, es decir, revisar porque no se parece nada al anterior, ¿no? En cuanto a otros cambios, pues siempre o son para, en fin, dar noticia de alguna investigación esencial que haya surgido, o para hacerlos más razonables, más asequibles, en realidad más fáciles de comprender. Claro, porque las mayores modificaciones vienen del lado de la unidad didáctica y la programación, porque tenemos legislación nueva, la LOMLOE, y eso ahí sí que implica una visión diferente. Pregunta por aquí una compañera Rocío: a lo que asistimos a clase online, nos mandáis los temas por mensajería. Sí, sí. Luego hay una diapositiva que explica todo el proceso para la gente que estáis online, pero sí, a los que estáis online os llega a la casa el material de todo el mes, con los temas de lengua, de literatura y los materiales de lengua y de literatura que van a ser trabajados. Bueno, en resumen, las oposiciones ya sabéis que son duras, implican mucho trabajo por parte del opositor, muchos desvelos, pero también estamos aquí nosotros para intentar aliviar en la medida de nuestras posibilidades esa parte del camino, ¿no? El opositor es una persona que trabaja en soledad y tiene el camino tortuoso, pero bueno, es una persona que nosotros estamos aquí para intentar haceros la vida un poco más sencilla. Pues en relación a lo que justo la pregunta Irene, dice Irene: ¿tenéis resúmenes de los temas o es mejor que lo vayamos haciendo mejor? Contesto yo primero, que tengo el micro, y luego contestas tú. Los temas tenéis que personalizarlos, eso siempre es bueno, pero más que nada porque cada cerebro trabaja de una manera diferente, ¿no? Los temas veréis que son extensos porque tienen que ser extensos para que faciliten la comprensión de conjunto. Un tema que sea 6-7 folios, una cosa con toda la información condensada, que esté preparado para el estudio memorístico, carece de sentido, porque entonces no comprenderíamos nada. Y de lo que se trata es de tener una buena visión de conjunto del temario en general y de cada tema en particular. Cuanto más los personalicéis, personalizarlos no quiere decir pasarnos 3 horas en internet buscando cosas que generalmente suelen ser chorradas, ¿no? Lo que nos va saliendo, sino personalizarlo es con el material que yo ya tengo, con todos los materiales que nosotros entregamos, que son muchos, con las lecturas que os facilitamos. Puedo darle yo al tema mi toque personal que me permita recordarlo mejor, porque es así como cuando yo lo trabajo mejor lo recuerdo, claro. Entonces, sí tenemos resúmenes de los temas. Yo, por ejemplo, tenía a vuestra disposición las diapositivas, conforme lo voy presentando, está organizada la información, que eso la gente me dice, pues a mí me sirve mucho de resumen para saber qué temas son, porque yo intento enseñaros, Irene, sobre todo que trabajéis lo menos posible con la memoria. La bibliografía es memorística, los rasgos de la habla andaluza son memorísticos, pero luego hay buena parte del temario que es comprensiva. Y cuando trabajamos la comprensión más que la memorización, somos capaces de llegar más lejos, lo que se traduce en conocer más temas. Entonces yo, por ejemplo, si os doy las diapositivas con el tema esquematizado, de tal manera que a ti te favorezca la comprensión. Si tú quieres decir algo. Yo he dado y voy a dar modelos de resumen, pero resumen no en el sentido que ha planteado Roberto, que me parece interesante y muy útil, sino modelos de tema cuyas dimensiones y cuyo lenguaje y cuya progresión se parezca a lo que en condiciones ideales tendría uno que hacer en un ejercicio de oposición. Efectivamente, el conjunto de las
los datos, descripciones, argumentaciones y análisis que hay en un tema se hacen para ser comprendidos, para ser encajados como un, en fin, como un rompecabezas que al principio es tedioso y absurdo y luego después puede adquirir una luz, un destello y una sensación de vitalidad y de plenitud que nos pueda interesar a nosotros y al efecto que vamos a causar. Entonces, se trata de que con esos datos nosotros debemos de hacer una selección, debemos de hacer incluso una organización que no tiene por qué respetar escrupulosamente o religiosamente la propuesta que se hace, sino que hay que, en fin, asumir el riesgo, resumir es arriesgarse, asumir el riesgo de seleccionar lo esencial, de encajarlo, de organizarlo para que la entrega de información tenga sentido, sea coherente, tenga en cierto modo incluso hasta una intriga narrativa, si se puede hablar así. Esa manera tiene un poco de género literario, tiene un poco de retórica. No debe haber, por ejemplo, una página escrita en un ejercicio de oposición en donde no haya una cita noble. Los párrafos deben estar escrupulosamente dedicados a resolver un pequeño problema o a dar los detalles de un dato para pasar después inmediatamente al párrafo siguiente. Debe haber elementos que hagan conexión entre lo dicho y lo que se va a decir. Todo esto son pequeñas, pequeñas condiciones de un buen tema de oposición. Esas pequeñas disposiciones son en cierto modo personales y también pertenecen también al propio tema que se está desarrollando. Hay temas que permiten una mayor creatividad y temas que no la permiten tanto. Y hay temas que permiten una mayor, no sé, labor de selección, de hacha, y hay otros temas que no lo permiten tanto. Bueno, vamos a proponer, no sé en qué número me situaré este año, pero vamos a proponer que como mínimo en cada uno de los temas, en cada una de las secciones del temario haya un modelo para un modelo de resumen para examen, es decir, resumen escrito para examen. Claro, recordad dos cosillas a propósito de lo que dice Manolo, dos cosillas bien importantes. La primera, que el ejercicio tiene que estar bien escrito. Parece una obviedad, pero es que tiene que estar bien escrito, porque también te lo dicen los miembros de los tribunales. Es que si yo pierdo el hilo de lo que estoy leyendo, ¿no? Al final, esos temas en los que amontonamos una idea tras otra, y el que está corrigiendo esa mañana infinitud de exámenes, no es capaz de seguir el hilo, como decía Manolo, un poco el suspense del tema, la intriga. No, esos temas no tienen éxito. El tema tiene que estar bien escrito. Y por bien escrito entendemos también sin falta de ortografía, sin discordancias, sin anacolutos. Ya sabéis que en 4 horas y media el mejor escriba echa un borrón, pero que en las últimas oposiciones, por ejemplo, aquello fue pues exámenes perfectos con una única falta de ortografía y automáticamente pues ya ese opositor tenía un doble cero, con el agravio que eso supone para ti, porque realmente no sabes si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, porque tiene un cero. No tiene una evaluación que te permita hacerte una idea de en qué condiciones has competido con los demás. Y bueno, de esto debéis saberlo desde el principio, que es necesario que cuidemos mucho las cuestiones de ortografía, porque además que es muy fácil en un examen de lengua, pues decir, ya nos encontramos aquí una falta y si yo tengo mucha prisa por corregir, tengo una excusa perfecta para decir que ese tema no solo se trata de hacer los resúmenes, sino de que luego todo quede perfectamente ahormado.
en cuanto a las plazas, supongo que esto es un tema que siempre interesa. Hemos dicho que hay tres grandes vías de acceso, pero que una de ellas se subdivide en dos. Tenemos las plazas de reposición, estas son de nueva creación o de sustituciones de jubilaciones y estas cosas. Todo lo que el sistema va necesitando nuevo. Y aquí tenemos, convocadas por diferentes decretos, un total de 350 plazas. 350 plazas para los no interinos significa que competís solo con no interinos. Significa que tú te vas a un tribunal donde tu nota de oposición es un 9,87 y sabes que con el concurso de méritos habrá poca gente que te adelante porque cada bloque de interinos se ha ido por su vía de acceso, ¿no? encontrando otras plazas. Es decir, 350 plazas que en comparación a lo mejor con lo que decíamos en la convocatoria del año pasado pueden parecer pocas. 350 plazas para no interinos son muchísimas plazas, porque es que os quitáis a un montón de opositores del camino. No son pocas las veces que tú tienes la nota primera de tu tribunal y en el concurso te va a la 14ª plaza e incluso te quedas sin plaza porque en ese tribunal había 13. ¿no? Esto automáticamente desaparece porque lo normal es que los interinos no concurran por la posibilidad de las plazas de reposición. Y luego la otra vía de acceso, la de interinos de larga duración, interinos de corta duración, que son las de estabilización, pues son 286 plazas de lengua. Nosotros entendemos que la administración habrá hecho bien sus números, sabrá cómo funciona eso. Yo tengo todavía mis dudas de, por ejemplo, cómo va a quedar resuelta la movilidad interterritorial, si uno de esta comunidad decide irse a otra y si eso le descabalgará los números a la administración, pero en fin, sabios tiene la administración en Torre Triana que habrán decidido cómo hacerlo. Y entonces, como veis, pues 636 plazas para lengua y literatura son muchísimas plazas. Esto nosotros ya lo hemos vivido antes, lo de la estabilización, ¿no? Y claro, lo hemos vivido en magisterio, lo hemos vivido en secundaria. Hay gente que se lleva las manos a la cabeza porque dice, qué horror. Bueno, lo hemos vivido sin esta distinción. Es decir, ahora lo vamos a vivir mejoradamente. Pero sin esta distinción, antes, cuando había procesos de estabilización, había gente que se sacaba su plaza sin ningún punto en tiempo de servicio, ¿no? Y con los méritos justos de la hora, el máster y poquito más. Y compitiendo en esas circunstancias se sacaban la plaza. Pues cuanto más ahora que deslindamos los caminos para los interinos, pues encontrarse en una situación bastante ventajosa. 350 plazas de reposición y 286 plazas de estabilización son muchas plazas. Y cuando hay muchas plazas, aumentan las posibilidades de obtener una de ellas. También aumenta el número de opositores, ¿no? Eso es indiscutible. Una cosa va aparejada a la otra. Pero bueno, al final la ratio, plaza aspirante, más o menos se mantiene estable a lo largo del tiempo por lo que yo llevo visto. Pablo, dicen que las oposiciones del año que viene perjudican a los no interinos. Tú estás deseando que conteste esta pregunta de manera taxativa, Pablo. Pues no es verdad. No es verdad que perjudique a los no interinos. No es verdad porque no se ha hecho entonces un análisis minucioso de cómo queda. Si me hubieras dicho, no separamos los caminos de las plazas de reposición y las plazas de estabilización, te diría, los interinos lo tienen mucho más fácil que los no interinos. Aún así, te diría, Pablo, tienes posibilidad de sacarte una plaza. Pero es que ahora, deslindando el itinerario que sigue un interino de un no interino y compitiendo cada uno entre iguales, no sale perjudicado el no interino. Es todo lo contrario. El no interino sale beneficiado porque compite solo con gente más o menos parangonable a él. No va a llegar nadie y te va a pegar un adelantamiento en el concurso por tiempo de servicio, un adelantamiento de esto que dice, pues sí, me han adelantado 10, ¿no? Y me quedo el 11º de mi tribunal. Entonces, no están, Pablo, no perjudican a los no interinos. Y Sonia pregunta que si estoy seguro de que no podremos elegir por dónde presentarnos. Seguro no tenemos nada, Sonia. Lo que sí sabemos es que organizativamente para la administración tener 2 tribunales, que es lo que supondría que pudierais presentaros a los dos, tener 2 tribunales, pues fijaos cuándo tienen que empezar los procesos selectivos, ¿no?
y ¿cuándo terminaría? Si termina aproximadamente para el 18 de julio las oposiciones, empiezan ellos a introducir las notas y a tenerlo más o menos claro. Pero realmente los tribunales terminan por el 22 o por ahí. Incluso a veces se alarga a la última semana de julio. Porque los que tienen tiempo de servicio, el decreto dice que habrá libre concurrencia, que tú puedas elegir por qué camino te presentas para sacarte la plaza. Puede haber un interino que teniendo 15 años de servicio decida que quiere sacarse las oposiciones demostrando que sabe hacer un comentario de texto. Puede haberlo. No renuncia a su tiempo de servicio, siempre le cuenta menos. Le cuenta menos y además tiene que aprobar el primer examen, tiene que hacer bien en la parte de comentario, tiene que hacer una programación y entregar 12 unidades didácticas. No me parece muy lógico que un interino de largo recorrido opte por la opción 2 o la opción 3. La única duda es la de Sonia. Si yo tengo poquito tiempo de servicio, a lo mejor me interesa más irme por la fase de concurso o oposición. Pero nosotros lo que sospechamos es que la administración buscará la manera de bloquear esa posibilidad, por mucho que el decreto hable de libre concurrencia. Porque ya te digo, Sonia, eso implicaría que tú tienes que convocar oposiciones diferentes o simultáneas en el tiempo, pero tienes que duplicar tribunales, ¿no? Tienes que duplicar trabajo administrativo, en fin, es muy difícil. Ya el año pasado lo tuvieron realmente mal en algunas provincias para constituir los tribunales, pues cuanto más si aumentamos. Dice Jordi, ¿esas condiciones de diferenciación entre interino y no interino se da únicamente en Andalucía o es estatal? El decreto que regula eso es estatal. El Real Decreto de acceso a la función pública es estatal. Lo único que cabe, ya no cabe, porque ya está publicado, lo único que cabía era hacer como Madrid, convocar las oposiciones antes para regirse por el Real Decreto anterior. Pero esto es estatal. Y Sonia dice que si no podemos elegir la opción 3, no nos merece la pena apuntarnos a la academia. Solo temas, nada de comentario, claro, eso ya es una valoración personal que tenéis que hacer vosotros, claro. Porque realmente solo tenéis que presentar una unidad didáctica. Es que es simplemente una unidad didáctica, de la que por cierto no sabemos qué condiciones habrá que presentarla. Eso habrá que estar lo que diga la convocatoria. El número de páginas que tienes permitidas, porque la programación sí sabemos que son 60, ¿no? Y bueno, presentar una unidad didáctica parece una cosa sencilla, pero también tiene su complicación, porque al final ya no puedes dejarte nada y partes que exponías en la programación de manera general, ahora tienes que buscar una manera de llegar ahí. También tiene su arte, pero vamos, lo normal. De 10 folios. De aquellos que iban con el informe del director. El informe del director y un máximo de 10 folios, claro, porque al final hay elementos de la programación que tienes que acabar recogiendo de una manera u otra. Porque, por ejemplo, en una tabla de presentación de una unidad didáctica normal, pues concurso oposición, a lo mejor la atención a la diversidad aparece en 2 líneas, pero porque puedes explicarla en la parte general de la programación. Estas cosas sí que tiene que mirarla ahora el interino, de no utilizar el mismo modelo de presentación de unidad, porque ese modelo está pensado para insertarse dentro de 60 páginas. ¿No? Y ahora tú tienes que entregar una programación donde se ve una unidad didáctica, donde se ve el proyecto bien, se vea la metodología bien, se vea la atención a la diversidad, en fin. Claro, tienes que ser. No van a sacar ninguna bola. Me está hablando de la opción 2 o la opción 3. Interinos de 2016 en adelante presentan su unidad didáctica, que es la que van a exponer. Los no interinos son 3 bolas y de las 3 bolas eliges una para la presentación de la unidad didáctica. Ahí está todo metido, la misma programación, tiene una exposición de media hora para la parte general y de otra media hora para la unidad didáctica, ¿no? Lo que implica un modelo de unidad didáctica mucho más reducido porque cuentas con 60 páginas de conjunto para formarlo. Entonces, Sonia, pues eso ya es un análisis que tienes que hacer tú y ya sabes que nos puedes preguntar todo lo que quieras, que estamos Manolo y yo a tu disposición para lo que necesites.
Dice Pablo, los no interinos, entonces, iremos por una vía de acceso distinta en la que la experiencia docente no es fundamental, ¿no? En efecto, los no interinos vais por un camino diferente y competís en igualdad de condiciones con el resto de la gente. Tipos de clases, que antes preguntaba una compañera, pues algunos ya lo conocéis, nosotros tenemos las clases presenciales, que tienen también la ventaja de que a veces podáis asistir online, pues eso, porque pues cualquier cosa que dice, pues no puedo acudir presencialmente, bueno, pues pido el enlace, me conecto, la clase online, veréis que lo estoy comprobando ahora, que funciona bastante bien. Podéis abrir el micro para hacer las preguntas cuando implican más complejidad. Yo he tenido a un alumno exponiendo una unidad didáctica desde Londres, ¿no? Y hemos tenido alumnos en El Ejido, en Huelva, en Córdoba, exponiendo en un instituto, en la universidad, en fin, donde le pilla a la criatura haciendo su defensa de la programación o su defensa de la unidad didáctica, viendo cómo lo hace. Pues entonces tiene una gran ventaja la modalidad online, pues tiene esa comodidad. Pero vamos, que tenemos la modalidad presencial o la modalidad online. Y la de online, bajo petición, podéis asistir una vez al mes a clase presencial. Creo que por aquí dice cómo recibir los paquetes y todo esto. Cada semana te llega un enlace para que te conectes en directo a la clase. Puedes intervenir con el micro o con el chat, ya lo he dicho. Las sesiones no permanecen grabadas, a no ser que haya algún cambio de clase. Si por cualquier circunstancia se produjera un cambio de clase que ocasiona un perjuicio para el alumno, pues en ese caso sí se graba. Y eso, los paquetes, por aquí lo decía, pero bueno, que los paquetes os llegan a la casa a principio, un poco antes de que acabe el mes. Un poco antes de que acabe el mes para que ya tengáis el mes en curso con todo puesto. Luego tenemos la plataforma que es Aula Tecno, que no sé los que estabais al principio, habréis visto descargar los archivos de aquí. Esta es la plataforma de este año, donde vamos colgando los materiales y las cosas que necesitáis, ¿no? Si nosotros pinchamos, por ejemplo, en junio, pues veréis que tenemos ahí bastantes cosillas, y si pincháis en meses anteriores, pues más todavía, porque se va actualizando cada semana. La plataforma nos sirve a nosotros también para teneros orientados. Jordi pregunta, Jordi, en mi caso me presenté en Cantabria. En el examen pusieron una pregunta de transcripción fonética. ¿La preparación es para Andalucía o para otras comunidades, o se puede dar algún tipo de personalización por comunidad autónoma? Y nos saluda Jordi. Pues nosotros preparamos para todas las comunidades, ¿no? Y luego, bueno, pues trabajamos mucho con la zona de Andalucía. Las convocatorias suelen ser más o menos iguales en las diferentes comunidades, pero sí que es cierto que el examen varía. Entonces, aquellos que vayáis a presentaros por otra comunidad, pues siempre es bueno que nos lo tengáis notificado para que nosotros también miremos cómo va esa comunidad y podamos orientaros. De todos modos, tenéis que saber que lo bueno es el conocimiento integral, porque te encuentras con sorpresas. El año pasado, por ejemplo, en las últimas oposiciones, en Andalucía siempre ponían el comentario filológico y no hubo desde todos los siglos, y no hubo comentarios filológicos. Y en Extremadura no ponían nunca comentarios sintácticos. No ponían nunca comentarios, porque nosotros teníamos una alumna de Extremadura que decía, ¿yo para qué voy a hacer el análisis sintáctico, el comentario sintáctico, si en Extremadura no lo preguntan? Yo le decía siempre, hombre, no ocupa lugar, por lo menos los ejercicios de clase hazlo, ¿no? Si no quieres estudiarlo en casa, pero haz los ejercicios de clase. Y cuando salió del examen, correo electrónico, pues Roberto, por primera vez han puesto sintaxis, no recuerdo si era Extremadura o Castilla-La Mancha, quizás, Castilla-La Mancha, ¿no? Y por primera vez han puesto sintaxis. Es decir, como las convocatorias son tan abiertas, te puedes encontrar con cualquier tipo de pregunta y que se rompa la tradición, ¿no? La tradición en algún momento puede romperse. Y claro, entonces pues te puedes encontrar con que necesitas tener ese conocimiento también aquilatado. Sí, lo recuerdo, Jordi, que estuvimos hablando. Era toda una misma oración, era un texto que todo era una misma oración.
Pusieron a Ángel González, ¿no? Ah, pero ese era para el análisis sintáctico, ese era de tiempo de silencio. Claro, ese texto era reconocible. Claro, por eso es importante que tú antes decías menos es más. Pero es menos es más, pero a veces más también es más. Porque cuando tú has hecho 50 comentarios de 50 autores diferentes, pues en esas posiciones salieron Ángel González y Martín Santos. A los dos lo habíamos analizado nosotros en clase sintácticamente, por ejemplo, ¿no? Esas cosas ocurren sí hay mucho, por eso. Hay que buscar la manera de que con cada sesión pues se vayan acumulando muchas experiencias y poder encontrarte con por lo menos reconocer el texto, ¿no? Esa es la parte difícil. Para las oposiciones no desdeñéis nunca el factor suerte, que es importantísimo, por desgracia. Pero también tiene un componente que conforme más trabajo vamos poniendo en la cesta, pues el factor suerte consigue irse un poco hacia abajo y se va equiparando. Pero claro, es que es mucho el trabajo porque el temario es ingente. El comentario filológico, sintáctico, literario, léxico-semántico, morfosintáctico. Es que al final es una cantidad de conocimiento ingente la que tenéis que tener, pero bueno, al final luego es enriquecedor también. Así es como veis la clase desde, bueno, en realidad solo os sirve a vosotros dos porque los demás lo están viendo. La pizarra se ve muy bien desde la clase. Las diapositivas también se ven muy bien desde la clase y no tenemos ningún tipo de problema con la enseñanza online, más allá de que a lo mejor algún día puntualmente la plataforma se caiga un rato o alguna cosa de esa. Esta es la plataforma que yo ya la he enseñado. Esta está muy decorada en función de los meses. ¿Cómo se realiza un supuesto online? ¿Me tienes que dar más detalles, Irene? ¿O me tienes que dar más detalles? Y si quieres te pones el micro para preguntárnoslo. Pues yo no entiendo a qué te refieres con supuesto. Un examen de prueba. Ah, pues el examen lo hacéis exactamente igual que los que están presencialmente. La única diferencia es que el que está presencialmente termina y me lo entrega, o no lo entrega, y los que estáis en vuestra casa lo escaneáis y lo pasáis en PDF al correo de Manuel o al mío, dependiendo de quién tenga que corregirlo, y luego recibir las correcciones por correo electrónico. No hay ningún tipo de diferencia para el examen. Ni para el examen ni para nada realmente. Los que están online al final están en las mismas condiciones que los que estáis presenciales. Aquí estaba lo de los materiales. Con el abono a la mensualidad, el presencial lo recibe los temas de todo el mes cuando acude al centro y el online lo recibe en casa mediante el servicio de mensajería, que también funciona bastante bien. Y luego vamos colgando materiales en la plataforma, pues lecturillas, los que sois antiguos ya lo conocéis bien, lecturillas, sugerencias de lecturas para que tengáis una visión de conjunto más profunda todavía, ¿no? Y podáis tener el temario mejor aquilatado dentro de vuestra cabeza. Yo esta parte me la salto porque no me compete a mí, que la han puesto aquí en las diapositivas y ya sabéis que podéis realizar vuestra matrícula en Tecnozubia. Y aquí estamos Manolo y yo para detallaros aquello que necesitéis preguntar. El otro documento es el que os explica cómo funcionan las plazas de estabilización de larga duración, las de corta duración y las de creación y reposición. Este ya con más detalle, explicándotelo cómo va cada una de las cosas, con un poquito más de literatura. Pero el esquema es el que tenéis, el que hemos visto en la diapositiva primera. Y ya os digo, si alguien necesita alguno de los dos documentos con los que hemos trabajado en esta sesión, me los pedí a mí mismo al correo electrónico y yo os los facilito. Vamos a ponerlo aquí de nuevo.
marcar el mío de Vale. Bueno, ¿qué más cosillas necesitáis saber? Tenemos grupos de viernes por la tarde de 4 a 10 y los sábados de 9 a 3. Podéis apuntar al que mejor os vaya en la modalidad que mejor os vaya. ¿Vale? O la modalidad online o presencial. Venga, por aquí también están preguntando más cosillas. Preguntáis si cuántos temas abarcáis por semana, más o menos. Aproximadamente el ritmo de trabajo que llevamos es 2 temas por semana. Esa es la media. Empezamos un poquito más flojo porque, por ejemplo, está por ahí el tema 2, teorías lingüísticas actuales, que es muy largo, muy denso y además es la base del comentario lingüístico y lo trabajamos con un poquito más de detalle. O los temas de teoría de la literatura, que al principio se hacen un poquito más densos, pero al final, al cabo del curso, la media es pues unos 2 temas por semana, aproximadamente. De tal manera que cuando llegue mayo, tú tengas prácticamente el temario completo. Pensás que las oposiciones suelen ser por el 20-24 aproximadamente, ¿no? Para que no tengas temas que estén muy cerca del día de las oposiciones y eso te implica algún problemilla. ¿Hay alguna clase en verano o se empieza en septiembre? Hay clase en verano. Dame una clase Alba, tú eres antigua alumna, me parece, ¿no? Alba Valero, porque me suena. Tenemos una clase en verano puesta, espérate que te lo diga con exactitud, porque para la fecha soy muy malo. Tenemos clase en verano el 6 de julio. El 6 de julio de 10 a 2. 4 orillas. Aunque esa sesión está pensada sobre todo, pues podéis apuntar por supuesto, pero está pensada sobre todo para aquellos alumnos que a lo mejor tengan dudas o quieran saber cómo es la metodología de clase, pues reciben esa clase que es gratuita y ya deciden si les gusta la manera de trabajar o si no. Pero eso no quita que todos podáis al final pues apuntaros a esa clase y como trabajamos sobre todo en la parte de comentarios, pues un comentario más que lleva de experiencia. Entonces luego ya las clases, tú eres de este año, ¿ves? Las clases empiezan ya en septiembre, el primer fin de semana de septiembre, que es, ¿cómo viene este año septiembre? El día 2 es viernes, ¿no? ¿O esto es agosto? Esto es agosto, no estoy a septiembre, de septiembre. El día 2 ya es viernes, el día 2 de septiembre empiezan las clases o el sábado. No hay diferencia entre las clases del viernes y las del sábado, se va al mismo ritmo y todo exactamente. El día 6 de julio. 6 de julio. Pues eso es una clase de prueba que la academia facilita para aquellos alumnos que a lo mejor no saben si apuntarse o si no, pero si tú te quieres apuntarte, supongo que te dejarán. Dice Lucía, si alguna vez no puedo asistir a la clase un día, se podría ir en otro grupo. Es decir, si un viernes no puedo, podría asistir un sábado. Lo normal es que sí. No solemos tener problemas de espacio, sobre todo desde que está la modalidad desde casa, pero basta que digamos esto para que tú llegues un día, Lucía, un sábado, porque no has venido el viernes y te encuentras la clase repleta, que no va a ocurrir, pero si te encontraras la clase repleta, pues como mucho te quedaría la mesa del profesor y nos encontraríamos con un problema, pero no suele haber. Y además eso, pues tú, Lucía, si se ocurre eso, nos vas preguntando, pues mira, tal fecha no voy a poder ir. Últimamente los sábados, ¿cómo están? O los viernes, ¿cómo están? Pues últimamente... Exactamente igual. La clase del viernes es exactamente igual que la del sábado. Bueno, como las horas de teatro, que nunca son iguales, pero el contenido es el mismo. Se podría dar el caso de asistir 2 veces al mes presencial. Esto te lo tendrían que decir en secretaría. No sé qué grado de flexibilidad tienen con eso. Tendrías que preguntarle. Lo que nosotros tenemos puesto es que los que estáis en la modalidad online tenéis el derecho a acudir una vez presencialmente, siempre como solicitándolo previamente. 2 ya no lo sé, Irene. Tendrás que llamar aquí a la academia y preguntarle. Y ante esa posibilidad,
pues quizás sea más cómodo apuntarte presencialmente, ¿no? Y luego solicitar el online, que siempre es más sencillo. Claro. Entonces, los que vengáis de Córdoba, venís desde Córdoba en bici y ahorráis gasolina. Claro. En fin, pues ya cada uno que valore sus circunstancias personales. Pero vamos, yo, Irene, haría lo contrario, me apuntaría al presencial y luego pediría la sesión online. ¿Nos dejamos algo? No. Yo lo que tenía previsto lo tengo dicho. Vamos a ver cuánto le dais por aquí, porque he visto que alguna gente ya se ha ido marchando. Ah, por aquí estáis todavía bastante. Pues no os quedéis con dudas, ¿eh? Roberto, Dime. yo tengo una preguntilla. Mira, en la modalidad, en la vía en la que solo se presenta unidad didáctica, ¿cómo exactamente? Es que el formato no está muy claro. ¿Eh? Claro. Es que no está claro. Eso hasta que no se haga la convocatoria, Carlos, lo único que sabemos de ese formato es que el concurso vale 40, pondera 40 y la oposición pondera 60. Y que en la fase de concurso la experiencia docente son 7 puntos, que si te fijas son más que los 5 que tienes en la fase de concurso de que están en amarillo. Pero no sabemos cuál va a ser el formato de la unidad didáctica. Sabemos que entregará una unidad didáctica y nada más. No entregarás nada más y que no vas a hacer comentarios. Pero Roberto, yo creo recordar que contigo, a lo mejor una unidad didáctica como mucho eran 3 folios. A lo mejor eso va a ser poco a partir de ahora, ¿no? Claro, eso es lo que comentábamos antes, que los que seáis interinos tenéis que diseñar, tenéis que olvidaros del molde antiguo de unidad didáctica, que eran 2-3 folios, para la presentación, para insertar en la programación, y tendréis que ir a un modelo que recopile buena parte de los elementos de la programación general. Vamos, que a una unidad didáctica que un interino vaya a presentar, de interinos de corta duración, de 2016 en adelante, pues tiene que contemplar la atención a la diversidad al detalle, la metodología al detalle, el proyecto tiene que verse incardinado en la unidad al detalle y tienen que estar todos los elementos. Necesitará un modelo más amplio, diferente al anterior, Vale. Carlos. Y ese modelo me imagino que lo sacará la Junta, ¿no? Claro, cuando salga la convocatoria, la Junta limitará el número de páginas. Manolo dice que recuerda que las otras veces eran unas 10 paginillas o así. Vale. De acuerdo. Si mi memoria no es demasiado traidora, que lo será, quiero recordar que la experiencia parecida que hubo hace alrededor de unos 6-7 años, la unidad tenía un formato bastante amplio. Creo que recordar que eran como 10 folios. Y lo que acaba de decir Roberto, pues claro, es lógico. En esos 10 folios tiene que haber una mínima, aunque sea mínima, descripción del espacio sociocultural, económico, etcétera, y de los muchachos a los que se va a dirigir la unidad. Tiene que haber una descripción muy, en fin, si no minuciosa, sí al menos con cierto detalle de los elementos curriculares que se van a plantear. La metodología hay que cuidarla mucho, metodología y las actividades. Las actividades no se pueden describir en 2 folios con 2 tipos de ejercicios. Las actividades tienen que ser un proceso de descubrimiento de aquello que se va a proponer como objetivo de aprendizaje. La descripción, por ejemplo, de la evaluación o de los sistemas, métodos,
etcétera, de evaluación, pues tiene que tener también una consistencia y tiene que tener un cierto tipo de detalle. Y como mínimo, en fin, esa bibliografía que bendice cualquier disparate que se nos ocurra y que desde luego es obligatoria también consignar en la unidad, tiene que aparecer también. Es decir, que los elementos básicos del currículum no solo se pueden mencionar, hay que describirlos. No, evidentemente, en un trabajo de 50 folios, pero sí que hay que describirlos para que cuando se lean tenga sentido y digamos, se planteen exactamente los problemas esenciales que tratan de vencerse o problemas esenciales de conocimiento, de aprendizaje que tratan de abordarse en cada unidad. No es un resumen al uso de las programaciones que hemos estado presentando de 60 folios, en los que 30 tenían, como mucho 30 tenían que recoger 12 unidades, ¿no? Porque eso significaba que a cada unidad le tocaban 3 folios. No. A esta unidad hay que pensarla como mínimo en 3 veces, quizá 4 veces más, porque todos los elementos del currículo y todos los elementos de los problemas de aprendizaje que se planteen en la unidad tienen que estar descritos, no con detalle, pero sí con suficiente claridad. Así que es otro tipo de unidad. Me he preguntado, Carlos, me parece Pablo, que volvamos a explicar la vía de acceso para los no interinos. Pues el mejor resumen, los que tengáis que marchar, marchéis con tranquilidad. El mejor resumen, Pablo, es que para los no interinos el examen es como era antiguamente. Ese es el mejor resumen. Desarrolla un tema entre 4 y el examen dura 4 horas y media. Tienes que hacer un tema de entre 4 y elegir 2 comentarios de entre 4. Una vez que apruebas ese, pues tienes que hacer la programación, la defensa de la programación y de la unidad didáctica, y luego además se le suma la fase de concurso. La oposición cuenta 2/3 y el concurso cuenta 1/3. Pero vamos, que ya te digo que el mejor resumen es las oposiciones como las hemos conocido toda la vida, son las que siguen siendo exactamente igual para los no interinos. No sé si con eso te contesto o si necesitas algún tipo de aclaración más concreta. Ya me dices por aquí. Pablo. Perfecto. Dice, ¿Ana, es viable para una persona que no tiene estudio en filología preparar esta oposición? Sí, nosotros ya lo hemos visto también muchas veces. Yo me acuerdo que una vez Manolo respondía. Dice, algunas veces me dicen los alumnos que no parece que venga de filología, ¿no? Por las cosas que estoy aprendiendo. Entonces, muchas veces los que venís de carreras que no son filología, tenéis una especie de mala conciencia que os atormenta durante el curso pensando que teníais que saberlo todo. Pero si luego le preguntáis a vuestros compañeros, veréis que hay cosas que vuestros compañeros licenciados o graduados en filología hispánica tampoco sabían. Entonces, por ahí os equiparáis en cierta medida. Pero, claro, para los que no sois de filología requiere un esfuerzo mayor. Hay partes de la literatura que probablemente no hayas estudiado con tanto detalle y te obliga a dominarlas bien. El comentario filológico como norma general también lo lleváis un poquito peor, ¿no? Aunque luego es más mecánico. Y la parte de lengua pues también tiene sus dificultades. Pero vamos, que nosotros hemos tenido aquí filósofos que se han sacado la plaza, además en tiempo de servicio, abogados, sociólogos, licenciados en filología árabe, periodistas, gente de comunicación audiovisual, también hemos tenido que se han sacado su plaza, y no sé si seguramente me deje alguna carrera más. Entonces, todo el déficit que tú te puedas encontrar como consecuencia de tus estudios de otra disciplina, pues lo acabas solventando con tiempo, esfuerzo, trabajo y dedicación, y te sacas tu plaza como se la saca el resto de la gente. Además, ya sabéis que al presentaros eso os habilita para las bolsas extraordinarias luego, al aprobar.
Si no tenéis más cosillas, damos por concluida la sesión. Y ahí en los correos electrónicos nos tenéis por si necesitarais algo. Gracias a vosotras, Lucía. Venga, Sonia, nos alegramos de verte por aquí. Que no se nos cuele ninguna pregunta entre los agradecimientos. Bueno, pues entonces vamos a ir cerrandillo. Bueno, pues que os vaya bien. Vamos a cerrar.